Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Threat Ban Thursday, en este último día de nuestra sesión de ransomware, en la que tuvimos cuatro diferentes etapas con Ricardo Márquez y Marco Martínez. Y bueno, pues quiero aprovechar para recordarles que tenemos Breach en su cuarta edición. Justo ahora que, bueno, en octubre celebramos el mes de concientización sobre la ciberseguridad, pues creo que es un buen momento para que si no la han revisado, lo hagan. Y bueno, pues hoy tenemos a Ricardo, a Ricardo, perdón, y a Marco otra vez con nosotros. Y cualquier duda que les llegue a surgir, comentario, cualquier cosa, recuerden que tenemos el Q&A abierto en todo momento para poder estar contestando sus dudas. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra, Ricardo. Estás en Creo mute, que Ricardo. gracias. Sí. Eso. Gracias, Cam. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, es un placer, Ricardo Márquez por aquí, junto con mi amigo Marco. Marco quiere decir un hola también, está por aquí también junto a los ingenieros para soluciones de prevención de amenazas avanzadas. Hola, voy a estar aquí en el Q&A. Si hay preguntas, ahí platicamos también. Voy a estar apoyando a Ricardo. Y pues gracias por el tiempo. Excelente. Voy a quitar la cámara aquí para reducir banda para todo el mundo. La conversación de hoy que vamos a tener está totalmente centrada en la temática de continuidad sobre ransomware y todos esos detalles que venimos hablando. Y expandiendo un poquito el asunto de una forma más flexible hoy, ¿no? Para hablar sobre, a ver, sí, ahí tenemos el PowerPoint. Hablar un poquito de customización y los temas más adelante en relación a la defensa y a la posibilidad de visibilidad y a todos los detalles que nos gusta conversar sobre esto. Entonces, lo vamos a hacer de una forma menos enyesada. Y el tema de hoy está súper centrado en cómo hay diversas opciones para discutir acciones progresivas, ¿no? En todo el trabajo de monitoreo, de comprensión y de defensa contra todos estos temas que circundan todo lo que es el preámbulo del ransomware. Una de las cosas que más me preocupa a mí es que cuando estamos discutiendo de ransomware así, deberíamos verlo de una forma mucho más holística que apenas el tema de la criptografía. No, el tema de la criptografía sobre los archivos y el secuestro. A mí me gusta ver eso apenas como un efecto de, como, como un efecto de mayor interés por parte del actor malicioso en obtener dinero, pero realmente la preocupación está centrada en, ok, tuve mis archivos criptografiados. ¿Qué significa eso? Que me di cuenta apenas en el momento que se encriptaron, ¿no? El ataque en sí no se dio por la criptografía, se dio por la quiebra del perímetro, se dio por la ejecución, se dio por diversas etapas anteriores que al final del día generan un impacto a través de la criptografía de archivos importantes. Para mí ese es el enfoque porque es la metodología donde todas estas campañas están centradas, ¿no? Y la importancia de ellas es exactamente esa, es que logran vender acceso a viabilidad de ejecución, persistencia y cualquier otra etapa estratégica que anticipa esa criptografía o sea simultánea a ella. Y para conversar sobre ese asunto, uno no puede pensar que es apenas, ok, se encriptaron. ¿Cuál es el gran problema? No, restaurar un backup. Restaurar el backup no va a crear una solución sobre el aspecto de en sí de la amenaza. Va a crear un punto de anclaje en relación a la recuperación de un dato criptografiado. ¿Qué tal si conversáramos sobre tú encriptaste tus datos, tú mismo lo hiciste y con eso evitas que el atacante tenga acceso a ellos? En el peor de los casos, tú no tienes extorsión. En el peor de los casos, tú dices, ok, él intentó criptografiar algo que ya está encriptado,
Entonces, él no va a tener ningún beneficio estratégico, pero aún sigues con un problema asociado a la logística de reparos, a la logística de integridad del sistema. Entonces, empíricamente, perder un dato que sea recuperable por un backup o por cualquier otro mecanismo, no es solamente no es figurativamente el gran tema. El tema es la disrupción. Pero si tú te das cuenta apenas por el momento de la criptografía y toda la discusión que precede a eso es ignorada, tenemos un problema mayor aún, que es cuál es tu capacidad de realmente ver cambios, qué logras acompañar, qué es contexto, qué tipo de respuesta, qué plan de respuesta tienes en lugar para condiciones no perceptibles así. Y eso no es la misma cosa que hablar de día cero, pero es sobre preparación para condiciones de día cero. La gente está acostumbrada corporativamente a buscar tecnologías, soluciones, productos puntuales para hacer defensa a ciertos escenarios sofisticados. Y una de las primeras cosas que vemos es que queremos protección para día cero. Y por más que existan anclajes tecnológicos que se den, técnicas que son genéricas lo suficiente en un aspecto de detección, o sea, que no sean ancladas en puntos estáticos y que te logren dar una visión continua de protección con menos dependencia de contenido actualizado de seguridad. Para mí, cuando eso entra en juego, estamos conversando sobre qué tan organizado eres o qué tanta línea de procedimiento puedes tener para crear acciones de evitar que cualquier atacante o cualquier iniciativa tenga continuidad o tengas puntos de interceptación de esto. Invariablemente en la industria se empezó a conversar sobre los temas de kill chain. ¿No? ¿Qué haces tú en relación al kill chain? Paremos los ataques durante un kill chain. ¿No? Las acciones encadenadas para llevar a cabo ciertos ataques. Entonces, para mí esa discusión, ella es mucho más importante y es mucho más, es más realista en el interés, la capacidad y estratégicamente donde se tiene que dar escalabilidad del equipo que está defendiendo esa red, donde ellos necesitan apoyo, ¿no? Y a través de ese planeamiento contar con tecnología realmente útil. Y es ahí donde surge todo el tema de las arquitecturas. Y por eso están con esa lámina que habla sobre diversos motores dentro de la tecnología de seguridad en el endpoint de Cisco, Cisco Secure Endpoint. Es una solución tipo EDR, Endpoint Detection and Response. Entonces, el alcance no tan diverso de características de la amenaza nos fuerza a tener que tener una visión multidisciplinar en relación a detección. Ha sido inevitable en la industria esto, por más que se escuchen sobre, no, está el antivirus 2.0, están los temas de machine learning, están los temas de que tú no necesitas de firma o si las necesitas o cómo es. Es muy orientado a un discurso rápido eso. Y me preocupa un poco porque intentar abreviar esas cosas pierden un poquito la sensibilidad en la complejidad de lo real. Ransomware es tan real que tiene la atención del ejecutivo. Cuando digo tan real es una forma de decir el impacto es tan presente y genera una preocupación tan obvia que hasta el ejecutivo para buscar entender el tema en una visión más técnica. Y eso es consecuencia de que solamente un método no ha funcionado a lo largo del tiempo. El antivirus, por ejemplo, no solamente el antivirus funciona parcialmente, ¿no? Continúa siendo necesario, pero necesita de otros elementos para tener un mayor alcance y capacidad, lo que lleva a la discusión del EDR y a la necesidad de esa customización. Y para mí es importante porque esa es la discusión que queremos promover hoy, la de tienes que pensar en customizar. Tienes que pensar, ok, ¿en qué hago si hay una detección parcial?
¿Qué hago si una de las tecnologías logra contener un aspecto, pero no todos? ¿Qué sucede si se dieron cambios antes de la ejecución de la rutina criptográfica o si el atacante paró antes de la criptografía y está allá y yo tengo que investigar, buscar, entender más allá de esto? Muchas veces está alineado a técnicas, ¿no? Muchas veces no está alineado a técnicas, no, está alineado a, ok, ¿cómo tú puedes cazar por esas alteraciones dentro del ambiente? Y de ahí sale el tema de threat hunting. ¿Qué tanto threat hunting tú logras hacer o no logras hacer? Y en el mundo del antivirus y todas las necesidades típicas, se puede hacer algo de esto, pero uno está enyesado. Hay ciertos límites, ¿no? Entonces, cuando vemos esta tabla aquí de motores de capacidad de detección presentes en Cisco Security Endpoint, lo podemos conversar de la siguiente forma, ¿no? Capacidad de escaneo del archivo. Escaneo de archivos significa qué tan sensibles eres al I/O de archivos, a la creación, entrada y salida, movimiento de archivos, no, ejecución, todo eso dentro de la máquina. En la tecnología de Cisco Security Endpoint, tú tienes, primero, tienes un motor de antivirus, ¿ok? Completo que se llama Tetra Engine. Y el Tetra Engine tiene una capacidad de customización basada en el KMB que también es de Cisco. ¿Y qué significa eso? Eso significa que puedes hacer detecciones customizadas. ¿Por qué las detecciones customizadas son importantes más allá de lo que debería ser la automación de una detección instantánea por carga de contenido de seguridad siendo actualizado, siendo mantenido, por ejemplo, por talos? Porque tú vas a llegar a un momento donde vas a necesitar de apoyo a esa detección automática. Tú vas a tener que decir, ok, mira, parte del contexto de ejecución del artefacto malicioso es crear otros dos archivos que no son malos, pero son archivos texto que vienen de tal lugar en un proceso de download o que son creados a través de un otro script. Y no necesariamente ellos siempre serán vistos como maliciosos. Y eso es importante porque el atacante sabe y quiere hacerlo de esta forma. Él puede usar criptografía, él puede usar técnicas de obfuscar, ¿no? A codificación, una serie de movimientos. Entonces, en el concepto del motor antivirus, tú tienes que tener ya una flexibilidad. Pero ¿qué sucede si tú no eres inclinado a hacer este tema todo de creación de firmas antivirus? Bueno, tú tienes que hacer algo más simple. Tú necesitas poder hacer algo tan simple. Y la cosa más simple que se estimula en la industria es el uso de una información de integridad. Son los hashes. ¿Okay? Los hashes son importantes porque tú te puedes no solamente apoyarte en ellos a través de diversas máquinas, desde el punto de vista de que es una información determinística, no específica, como también es vehiculada como un elemento de inteligencia a través de la comunidad, se calcula rápidamente y te permite hacer un otro punto que es rastrear la existencia de él en cualquier lugar, porque el hash es como una huella digital del archivo. Cuando tú empiezas a conversar de hashes, tú hablas sobre temas como colisión. Colisión de hashes significa la posibilidad de que se calculen dos hashes iguales. ¿Existen algunos escenarios? Sí, existen algunos escenarios, pero en realidad son mucho más restrictos de lo que uno puede pensar. ¿Ok? Entonces es mucho más difícil. Entonces, cuando tú empiezas a tener información de hashes y tú tienes esa característica de entender integridad, de ver, no, por dónde ha cruzado ese hash, por interpretar cambios en él a través de distintas versiones del archivo, a través de distintas características, ¿no? Que van a generar obviamente un otro hash. Pero tú usas otros motores que te ayudan a pivotearte en términos de esa información. Por ejemplo, son archivos que tienen dos hashes distintos, pero tienen características iguales. Entonces tú empiezas a hablar de otros metadatos. Entonces, en la tecnología de Cisco Security Endpoint, tú tienes detecciones del tipo antivirus, ¿no? Con un motor Tetra que es anclado en firmas y anti-rootkit y también tiene un poquito de heurística por definición. Tú tienes también ahí la capacidad de hablar sobre
usar ese mecanismo de barredura estratégico del antivirus del motor para dar apoyo a la visibilidad de ejecución de scripts. ¿Por qué? Por el tipo de soporte de manipulación que tiene el motor antivirus nos ayuda también a hacer uso combinado con la API AMSI, ¿no? En el caso aquí estamos hablando de Microsoft, ¿no? Por el sistema operativo tiene una API, ¿no? Para informaciones de ejecución y para ejecución que se llama AMSI, ¿ok? Y nosotros juntamos y aliamos la visibilidad de ese enganche en el sistema operativo con el análisis y la capacidad de manipular condiciones texto, porque scripts es texto, no es binario, no es un ejecutable, es parseado, ¿ok? Tienes que evaluarlo en el momento. Entonces, eso es interesante. Y al hacerlo de esa manera, no solamente lo tenemos combinado en una forma de alta velocidad como local, pero tú vas a poder empezar a decir, ¿sabes qué? En base a esta información de ejecuciones específicas y lo que yo puedo inspeccionar dentro del archivo de forma estática, o sea, por comparaciones y firmas y todo el resto, tú tienes un motor antivirus súper capaz. Cuando ven un poco a la derecha, nosotros llevamos eso al hecho de que al usar la nube, guardamos continuamente todo un aspecto de el rastreo de cada uno de esos hashes de integridad. Y rastreamos el hash de integridad en comparación a los resultados de otros motores. Como ven, son muchos. Lo que le da una perspectiva única al aspecto de esa información de inteligencia de reputación del hash. Y no es apenas el hash, hay un aspecto de reputación. Entonces, eso es una visibilidad instantánea, rápida y dinámica por los cambios. Pero hay otro punto muy importante aquí, en términos de cómo eso promueve una customización inmediata, es que nosotros rastreamos quiénes son los procesos parientes. Hay una cadena jerárquica de ejecución en relación al archivo que estamos conversando, que fue grabado, ejecutado, copiado, ¿no? Y esa cadena de ejecución es importante porque nos permite relacionar cómo un archivo, un hash, un proceso, una aplicación está en un contexto de uso. Si esa aplicación se comunicó a la red, si no se comunicó, si fue hijo, si lo ejecutó, si no lo ejecutó, si es pariente apenas, ¿ok? Si generó algo y si vamos a hablar un poco más adelante sobre cómo se comporta. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros también aprovechamos al calcular ese hash. Toda vez que vemos el cambio en el archivo, nosotros estamos atentos a ese cambio. Nosotros usamos información de metadatos del archivo, lo que crea una base instantánea, ¿no? Y cuando digo base es la información que necesito para, ¿ok? Y no es una base de datos, estoy hablando de la información, para alimentar un motor de Machine Learning en tiempo real. La gran ventaja del motor de Machine Learning es que, ya están entendiendo, estamos trabajando con metadatos y los metadatos están asociados a uno o varios hashes. Entonces yo sé ciertas características de un hash y como yo tengo Machine Learning, yo puedo ver si estas características también, independiente del hash, están presentes o no. Pero fíjate, yo puedo también asociarla de vuelta a un otro hash, porque me estoy basando en elementos de la naturaleza de las familias, de la estructura y de cómo son todos estos más de 400 y tantos metadatos que yo puedo tener. Bien. Entonces, yo tengo un motor de Machine Learning y en el momento que yo calculo el hash en la máquina, en el proceso de validación local de los archivos, yo agarro esos metadatos, los compacto en un otro hash y ahí no es hash de integridad, es hash para compactar el dato y lo pregunto a la nube también junto. Entonces, el momento que yo uso para verificar una reputación, yo también lo uso para cálculo de Machine Learning. Entonces, yo tengo algo que ayuda a validar todo este proceso y nosotros usamos todo esto para entrenar un otro motor que también está pendiente de la ejecución y movimiento y derivación de archivos, que es lógica difusa. Es un motor de lógica difusa. Y lógica difusa es importante porque busca darte un concepto de microcódigos, si quieres llamarlos de firma. Es que firma se ha usado de una forma tan equivocada ese comentario, de llamarlo firma así, pero bueno. Microcódigo que dice, esto debe detectar variaciones de una cosa. Entonces tú lo usas en un método de 1 para n.
¿no? Una cosa es capaz de agarrar un alcance de todo esto. Y tú logras decir, ok, yo estoy entrenando el motor de lógica difusa para generar estas condiciones de 1 para n continuamente. Y no solamente esto, pero yo también estoy dando el contexto de cómo esto está asociado a todo el aspecto de los otros movimientos, de la reputación, de qué opinó los motores de Machine Learning, ¿no? ¿Qué opinó el antivirus? Si era conocido, si no era conocido. Si ahora yo tengo una información que me permite atribuir un cambio a la reputación, ¿no? Entonces, yo tengo información que está continuamente entrenando lógica difusa. Bien. Y la capacidad posterior que estamos viendo aquí de customización. Entonces, ¿por qué tengo customización? De nuevo, yo quiero decir que toda vez que genere un archivo o que intente grabar un archivo con tal hash o que intente grabar un archivo con una condición distinta sobre el tamaño o la sección o la integridad de un archivo, va a ser un punto de customización. Por ejemplo, yo sé que parte de lo que hace el malware es grabar un archivo donde una de sus estructuras internas, de sus secciones, tiene un tamaño específico, ¿ok? Pero yo no sé qué está allá adentro. O yo digo, mira, yo sí sé lo que está allá, tú vas a tener una expresión como esta en una sección que yo no sé el tamaño, pero vas a tener una expresión así, ¿ok? Eso me permite generar escenarios donde yo no sé exactamente cómo va a lucir el archivo, pero yo tengo información específica para hacer eso. ¿Okay? Entonces, y ni siempre es la misma cosa que una firma específica de una expresión hexadecimal, por ejemplo. Estoy hablando de tamaños, básicamente de la morfología o la estructura del archivo. Okay. Bien. Y eso es importante. Porque independiente de cuál sea ese archivo, tú vas a tener un elemento de memoria. La protección de memoria en nuestra solución de endpoint está centrada en el hecho de que si tú vas a intentar pasar carga maliciosa a secciones de lectura y escrita de memoria, y en el otro webinar que hicimos juntos, yo comenté sobre durante un momento de desempaquetamiento de un malware, en el caso del ransomware Hermes, ¿no? Vemos que la rutina de desempaquetar ¿no? Que se usaba para ocultar dentro del malware, va a tirar el contenido de un archivo en una zona descrita de memoria y eso es una típica violación, todo más. Entonces, tú vas a ver y vas a poder definir acciones que hasta, por más que suceda un momento de desempaquetar y que tire ciertos archivos nuevos o intente no mapear ciertas estructuras de memoria, ambas condiciones pueden ser útiles. Primero, la de no escribir de una forma legítima o no crear overflows o cualquier otra técnica de ataque vía memoria. Y la otra es, si parte de lo que va a hacer ese malware es tirar ciertos archivos nuevos a la máquina con una cierta característica que tú puedes inferir sobre ella, ¿ok? Por conocimiento de la familia o por no conocimiento o por técnicas específicas, tú puedes tener firmas que tú mismo creaste, condiciones customizadas ya en lugar para esto. Lo que si tú paras para pensar en un momento de replicación de algo que inicialmente era conocido como un día cero, ¿no? Que tú no entendías bien cómo era, cada vez tú tienes un elemento de anclaje y de apoyo, tú vas a poder colocar herramientas en acción ya modificadas lo suficiente como para hacer contención. Por ejemplo, tú sabes que se van a intentar crear archivos, texto en tal lugar o un Visual Basic en tal otro lugar en el file system y tú puedes definir ciertas características asociadas al Visual Basic. Tú puedes definir ciertas características de decir, ok, yo quiero entonces que tú escanees por cualquier archivo que tenga una macro dentro y si esa macro tiene tal nombre, tú puedes crear esas condiciones y quebrar, ¿no? Elementos de propagación, hacer una contención mucho más específica hasta que lo que tenías en mano en una condición de día cero. ¿Okay? De repente estás hablando de, ok, se está propagando por un Word. El Word tiene macro. Ok, pero yo trabajo con muchas macros aquí dentro de mi mente. Ok, es un Word que tiene una macro y esta macro tiene algo randomizado de esta forma como nombre. Entonces tú vas a poder hacer esto. O tú vas a poder extraer esa información y usarla para crear una definición de esa forma.
ese nivel de customización, cuando tú estás en un proceso de responder a un incidente, es necesario. Porque tú no estarías en una condición de respuesta a incidentes si todo lo que es posible detectar se estuviera detectando y parando absolutamente todo. Y acuérdense, el atacante no hace esto como para que todo tenga detección. Ellos prueban detección antes. Ellos están asegurándose a todo momento de que no exista detección. Y cuando tú construyes eso, tú lo construyes de forma también a no generar tokens o puntos de validación para soluciones que hablen sobre análisis comportamental, sobre condiciones heurísticas específicas. Entonces, es hecho para quebrar el perímetro en cierto momento. Entonces, eso se torna necesario. Y parar para decir, ok, de la misma forma que yo voy a tener que pensar de cierta forma, en recuperar un backup, yo voy a tener que tener a alguien pensando, ok, ¿cómo yo pongo en acción algo aquí rápidamente con un nivel modesto de capacidad técnica, modesto? Yo tengo que describir un archivo, con eso yo puedo usarlo para ayudar en la contención. ¿Okay? Y en nuestra solución, en Cisco Security Endpoint, eso es posible. Desde la forma más directa, que es apretar un botón, hasta la forma más sofisticada, que es definir todo un contexto súper avanzado de firmas. ¿No? De nuevo, el mundo real nos muestra en el día a día, ¿no? Que vemos ahí en las noticias y todo más, que no existe la perfección para ese nivel, ¿no? De detección que nos gustaría tener a todos, que es nada pasa, porque está todo perfectamente funcionando. Eso no es así. Entonces, eso nos lleva a tener que decir, ok, ¿y si sucede esto? Yo tengo como buscar archivos así, tengo. Yo tengo como generar nuevas firmas. Yo hablo con mi consultor y mi consultor me dice, genera una firma hexadecimal de esta forma. Sí, yo tengo como definir, ok, encuentra algo que tiene macro, si tiene macro no hace eso y hace aquello. Sí, yo tengo como poder generar información de inteligencia. Sí, no. ¿Okay? Yo tengo como consumir eso automáticamente de una forma u otra. Sí tienes. Hay limitaciones en eso. Siempre hay para todas las empresas. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de protección en memoria, el gran tema es no uses la superficie de memoria como un vector del problema. ¿Okay? Hay soluciones que te quieren decir, ¿quieres prender protección de DLL injection de tal forma, de side loading y esto, de no sé qué cuánto, no sé cuánto? En general, el usuario no va a estar totalmente consciente de todas esas técnicas porque tal vez él no tiene el tiempo o la inclinación técnica. Desde nuestro punto de vista, cuando nosotros decimos queremos protección anti-explotación y es el anti-exploitation, no el exploit prevention que tenemos que proteger a toda la parte de memoria, es apenas un checkbox. ¿Ok? Pero sí le queremos dar poder al usuario cuando él dice, ¿sabes qué? Si alguien viene aquí para trabajar conmigo o si yo veo de tal o sea, esta información o si yo hago esto, cómo customizar, yo quiero tener bastante poder de customizar y quiero ver el contexto para hacer esto. Entonces, customización está muy anclado en visibilidad. Eso es un punto súper importante. Otro punto que me gustaría hacer es que, de nuevo, todo este tema del mapeo de memoria, sea por la ejecución de un intento de explotación, sea porque hubo un otro ataque que intentó hacer un abuso, habla sobre elementos también comportamentales. ¿Ok? Y cuando yo menciono esto, antes de entrar en todo el tema del comportamiento, la protección de memoria está mapeada también a la parte de credenciales, a cómo el uso de memoria para ciertos procesos y el intento de abusar a través de ellos puede ser detectado y puede ser parado. Principalmente en el caso de robo de credenciales, que es el abuso de la infraestructura de Microsoft para ataque al dominio. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el tema de comportamiento. Eventualmente tú vas a tener el intento de explotar automáticamente una explotación y ahí tú vas a tener, ok, él va a querer buscar credenciales. Pero junto a todo eso va a haber todo un proceso de entender quién está en la máquina, hacer técnicas de rastreo en la máquina, de mapeamiento de dónde está, de drives, de red, de usuarios, de un montón de cosas. Y aquí yo divido dos aspectos. Uno, en el que tú tengas automación en detección de esas técnicas, y la tenemos a través de un motor comportamental local también, pero tal vez también de algo que nosotros llamamos la parte de Orbital, que usa OS Query
que es un sintaxis abierto en el que tú transformas básicamente llamadas a comandos en statements SQL, y con eso tú puedes decir, ¿sabes qué? Dime si está sucediendo esto o lo otro en la máquina. Tú puedes interrogar a la máquina en tiempo real. Y eso es importante porque cuando tú empiezas a ver el tema del abuso de las credenciales, el uso de pasajes vía memoria, a usar las estructuras del sistema para explotar o para movimiento lateral, eso va a par a tu capacidad de ver esos abusos. Entonces, nuestra capacidad llamada orbital, que hace toda esta parte de forense en tiempo real, es ampliamente customizable y te permite trabajar un asunto de, ok, alguien hizo algo con el WMI, ¿no? WMC hizo una llamada, hay un cliente WMI específico para un tipo de explotación específica. Entonces tú puedes llegar a una postura muy profunda con una sintaxis ultra simplificada que es SQL, ¿no? En términos de existente, conocida, modificable, ¿ok? Y todo eso en una idea donde tú también logres entender cómo por un otro nivel comportamental tú vas a tener también intentos de un nivel mucho más bajo. Por ejemplo, un nivel comportamental mucho más bajo es el motor que tenemos de prevención de ransomware. El motor de prevención de ransomware trabaja interpretando cómo llamadas criptográficas suceden en el nivel de kernel. Y eso es mucho más complejo de decir que es cualquier criptografía. Está modelado a diversos elementos comportamentales de criptografía en escenarios de ransomware. Y tú no tienes como generar firmas estáticas para eso. Tú generas condiciones, reglas. ¿Ok? Y eso permite una detección también automática. Pero, ¿qué sucede si tú tienes un elemento de criptografía de ransomware que si antes de hacer la criptografía o cómo él haga la criptografía sea un método mucho más discreto? Como por ejemplo, ¿y si no es criptografía, como ya ha sucedido antes? ¿Y si es apenas quebrar la integridad del archivo con datos aleatoriamente colocados dentro de él o en una sección específica? No, corrompiendo y no logrando que hagas eso. Y tú generes una llave específica para poder hacer eso. Es la misma cosa que criptografía. No lo es. Hay diversos escenarios. Entonces, acciones combinadas, y mi punto aquí es decir, es difícil apenas inclinarte sobre la idea de que siempre va a haber un motor perfecto para algo. Por eso lo necesitas de forma conjunta. ¿Ok? Entonces, vamos a transferir un poquito más esa jugada hacia la consola, ¿no? Entonces, solo un segundo. Marco, en este momento aquí con unos 28 minutos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Cómo estamos ahí? Sí, las preguntas más interesantes, y creo que todas están relacionadas a eso, es cómo crean sus indicadores de compromiso, estas personalizaciones de las que platicas, de detecciones de ataque. Excelente. Entonces, Estamos yendo a eso ahora. sí. Entonces, aquí estamos en la consola de Cisco Security Endpoint. Cisco Security Endpoint me da una serie de elementos, primero, de cómo te sitúas inmediatamente a una situación, ¿no? En la consola está sucediendo una correlación continua sobre elementos que indican compromisos. Dice así, ok, mira, hay situaciones en tus máquinas, en una o múltiples. En este caso aquí hay una en relación a 2.600 tantas máquinas, hay una que hay un indicativo de compromiso y está en este grupo, que es el grupo Ricardo Demo Group, ¿ok? Y viene sucediendo hace algún tiempo. Vamos a generar solo un segundo aquí, que le apenas para dar un update a todo esto, porque estaba esperando ahí. Solo un segundo, por favor. Ok, bien. Entonces, todo eso viene ejecutando y yo logro saltar directamente a la atención de la máquina, ¿no? Entonces voy a la máquina que requiere atención. Me dice, mira, es la máquina de REM 10 Win Pro, que es esta máquina que está aquí. ¿Ok? Es esta máquina virtual que está aquí. Cuando nosotros extendemos la información de la máquina aquí, él me da algunos puntos de vista importantes. Primero, la máquina no está aislada.
yo pudiera aislarla automáticamente, ¿ok? O manualmente. Y aislamiento habla sobre contención, no sobre detección puntual. Eso es importante. Aislamiento es una acción de contención hacia una o N número de máquinas con un nivel de automación que tú decidas. ¿Ok? Sea porque vienes aquí y le dices, aísla la máquina ahora, ¿ok? O sea porque tú vienes y dices aquí en Outbreak Control, creaciones automatizadas, donde tú puedes aislar la máquina basado en compromisos con un nivel de automación interesante. De nuevo, aislamiento no es la misma cosa que detección puntual de archivos, etc. Entonces, tú vas a tener detección y bloqueo y todo el trabajo sobre los archivos y las situaciones en la máquina. Tal vez tú no quieras aún aislar la máquina. Tal vez tú quieras. Entonces, eso es lo que estoy mostrando. Acciones progresivas. ¿Ok? Bien. Entonces, un punto interesante es que tú tienes un resumen de la máquina. ¿Ok? Y nosotros tenemos algo que se llama la trayectoria del archivo. La trayectoria del dispositivo, perdóneme, en la trayectoria del dispositivo, ¿qué dispositivo? La máquina RM1 Windows Pro en la que estamos trabajando. ¿Ok? Yo tengo la capacidad de, por aquel cálculo automático de hashes que estábamos comentando, de poder rastrear todo lo que se viene haciendo en la máquina. ¿Ok? Y esto para mí es muy interesante porque me provee contexto. Entonces, si nosotros vamos a esta máquina y la acción que queremos interpretar aquí es entender el contexto de algo, lo podemos hacer. Por ejemplo, voy a ejecutar un ransomware en la máquina. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo elementos de ejecución. Disculpen que está distinto aquí. Es este. ¿Ok? A partir de este momento, yo ya doy el actualizar aquí. Vamos a ver que ya hay cambios en toda esta situación. Vean que el contexto es continuo. Acaban de ver la ejecución. ¿Ok? Entonces yo hice el clic. Él ejecutó 3 veces automáticamente. Ya generó una línea de comando. Ya vuelve a crear una otra instancia de sí mismo. Este más aquí es la creación de algo. Está todo en modo de auditoría. Este ojito me dice que está todo en modo de auditoría. Ya me dispara un indicador de compromiso que me dice, mira, se está ejecutando malware en la máquina de una forma u otra. No, más las detecciones individualizadas en tiempo real. Todo esto puede tener defensa automática. Todo. Sin tener que hacer nada. Lo puse en modo de auditoría para que podamos ver toda esa cadena de situación que están viendo ahí. ¿Okay? Entonces, esta información de contexto es importantísima. Y todo este rastreo automático también lo es. Pero, ¿qué sucede si yo tengo un escenario donde este componente, él viene y crea otros archivos desconocidos? O si él opera todo lo que él necesita hacer a través de estas llamadas de otros componentes del sistema operativo, como se están viendo aquí. No, él está invocando otros componentes. Y si él no hace nada asociado a lo malicioso aquí, y si tú no tienes cómo interpretar que él es malicioso porque su única acción es hacer cosas válidas en el sistema. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, entender esta cadencia y llegar a esta comunicación que está aquí, y decir, yo necesito bloquear una comunicación, por más que yo no entienda que todo esto sea malicioso, ¿ok? O porque otro indicativo es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta comunicación fue disparada a partir de toda esta secuencia de acciones aquí del malware o de la situación sospechosa, como pueden ver. Muy bien, déjame hacer un refresh aquí. Entonces, hacer ese tipo de cosas se transforma en algo importante. ¿Por qué? ¿Cómo yo bloquearía esta comunicación? Vean que ya se dieron otras 2 comunicaciones específicas. Y mientras estábamos conversando, se dieron 1, 2, 3, 4, 5 intentos de explotación a la memoria. ¿Ok? Y están aquí. ¿Ok? Todos a través del uso de algo llamado SBC Host A, que en realidad no es un SBC Host, pero es el malware haciéndose pasar por un proceso como el SBC Host. ¿Ok? Bien.
control de Outbreak. Yo tengo como hacer detecciones customizadas, más allá, de nuevo, más allá de todo bloqueo automático. Yo puedo hacer control de ejecución. Yo puedo decir, ok, mira, yo quiero bloquear que un componente del sistema específicamente tome acción o otro archivo que no sea malicioso tome acción. ¿Ok? Entonces, control de ejecución es la misma cosa que definir como malicioso. Puede ser usado también en cosas maliciosas, pero no es la misma cosa. ¿Por qué? Porque apenas bloqueas que ejecute, tú no lo arrancas del sistema. Yo puedo hacer el control de las listas de IP. Entonces, yo puedo definir listas también para el control, ¿ok? De no te conectes a ciertos lugares y yo puedo usar estas listas dentro de políticas. Es decir, mira, para estos 5,000 hosts aquí en la política, les muestro la que estamos usando ahora, la política de Moldit. Yo quiero decir que en la parte de control de red o de definiciones se use una serie de restricciones de IPs y de puerto y yo puedo venir y hacerlas. Vean que está todo en auditoría en este momento en esa máquina y yo puedo venir aquí en Advanced Settings y decir, disculpa, Outbreak Control y decir, yo quiero hacer, ¿no?, un control de aplicaciones específicos, un control de red específico. Y puedo decir, ¿sabes qué? Usa esta IP blacklist. Entonces, a las 1, 2, 500, 1000 máquinas que estén ahí adentro, yo puedo decirle, no vayas a estos lugares. ¿Qué lugares son estos? Cuando vemos aquí la trayectoria, entendemos cuáles pueden ser. Pero eso no tiene un bloqueo automático a lugares maliciosos. Sí, tenemos reputación IP. Pero, ¿qué sucede si él levanta una infraestructura rápidamente apenas para atender ciertos IPs? Y él la chequea dinámicamente en una lista fuera de la red. Y esa lista retroalimenta el comando del malware. Tú nunca vas a saber cuál es el IP o él va a cambiar cada 10, 20 minutos. Entonces, tú tienes que tener ciertos controles. ¿Pero por qué? Espérate, tú acabas de decirme que esto puede huir de la reputación IP. Sí, ok. Pero para eso también tú necesitas que el aspecto del control que hagas aquí tenga un rastreo automático del proceso. Y aquí en la política logramos ver esto, ¿no? Cuando vamos en settings avanzados para la parte de red, hay un elemento no solamente de que puedas hacer el bloqueo automático de las conexiones para reputación IP, pero tú también puedes hacer el rastreo automáticamente del proceso y la herencia del proceso. Y eso es algo que mantenemos, como yo comentaba, la visión de herencia, de la misma forma que se logra ver aquí. Tú logras saber cuál es el proceso que está haciendo esa llamada, ¿no? Y lo puedes ver también como metadatos, ¿ves? Que lo está haciendo es Cell, llamándolo de esta forma. Entonces tú puedes bloquear, contener, verificar como sea necesario. Vamos a un refresh aquí. Como ven, hay diversas otras acciones, haciendo otras acciones en la máquina en este momento. Se intentó hacer un background download, no. Entonces, varios puntos de acción, diversos elementos de detección sucediendo. Ok. A ver, hagamos el rastreo entonces de qué pudo haber sucedido antes. Yo puedo venir aquí atrás en el tiempo y yo logro ver todo el contexto de ejecución en la máquina. Bien. Para decir, ok, mira, él estaba instalando algo de un Visual Studio y por eso pudo haber bajado malware. Ejemplo. Ok. O también puede haber sido una ejecución directa. ¿Cómo hacemos ciertas otras atribuciones aquí? Bueno, primero, cuando estamos aquí en la parte del dashboard, tenemos la parte de Outbreak Control, como yo comentaba, detecciones customizadas y avanzadas. Bien, entonces, vean que dentro de la política, yo puedo hacer uso de estas definiciones. Detecciones customizadas, avanzadas, control de aplicaciones, no, bloqueo de aplicaciones, bloqueo de red, más allá. Entonces, cuando estamos aquí, Outbreak Control, Custom Detections, yo puedo definirlas creando una lista, test list, y crearlas automáticamente colocando un hash aquí.
agregando un archivo con diversos sellos, o hasta por ciertos elementos de automación. Entonces, ¿cómo? Yo puedo definir cómo generar condiciones automáticas de atribución de archivos aquí también. Sea porque estoy en la trayectoria y le digo, mira, ¿sabes qué? Esto que está aquí, yo quiero hacer un bloqueo especial. Entonces yo puedo, disculpa, aquí, hacerlo de otra forma. Cerrar esto aquí. Sí. Yo puedo venir y decir, ¿sabes qué? Este componente que está aquí, yo quiero hacer un simple detection de ello y atribuirlo a una lista. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, mira, tíralo dentro de Custom Malware, que es mi lista de bloqueo directo. ¿Qué es lo que él hace? Él va a usar este hash que está aquí y lo va a meter en la lista. Si yo no quiero usar el hash, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, hay una otra forma. En vez de Custom Simple Detections, que son basadas en hash SHA-256, tú puedes hacer las avanzadas. ¿Ok? Estas avanzadas, ¿qué te van a dar? Te dan la capacidad de definir firmas más sofisticadas. ¿Ok? ¿Cómo? Las puedes hacer por estructura de distintos tipos de hashes, por comparaciones de cómo están montados los archivos, ¿no? Por expresiones regulares, ¿ok? Por tipos de iconos, tipos de archivos. Y esto se da en un formato distinto, en un formato donde tú vas a definir cómo es, lo pones aquí y esto calcula una base automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a editar esto. ¿Okay? Aquí yo creé una firma y en esa firma yo dije, cuando tú veas algo con este hash específico, con este tamaño en esta sección, ¿ok? Lo vas a llamar de my malware. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular este tipo de cosas? No solamente por la estructura o la característica de los archivos, ¿no? Cualquier editor EXA también te permite hacer esto y, por ejemplo, toda la parte de información de un ejecutable. Hagamos aquí solo un segundito. ¿Ok? Entonces, yo puedo agarrar, ¿no? Tirarlo aquí. En este caso, el malware ya fue apagado por el propio proceso de la ejecución que le estaba haciendo ahora, pero tú puedes definir acciones. Solo un segundo, que el problema es que está ejecutando malware aquí y el malware ya se borró automáticamente. Déjame agarrar una otra muestra. ¿Bien? Ok. Solo un segundo. No, en este caso, mira, esto no es un PE porque es un archivo Excel, pero él te va a empezar a dar detalles del archivo. ¿Okay? Te va a dar nombre de secciones, de la estructura. Tú vas a lograr saber el tamaño de la estructura. Entonces tú puedes indicar aquí dentro de estas firmas, ¿no? ¿Cómo es esta estructura? ¿Ok? Y eso acaba siendo importante porque básicamente tú tienes información abierta sobre cómo hacer ese detalle, ¿no? Y tú también tienes como evaluar, decidir qué tipo de información. Entonces tú puedes decir, yo quiero que tú encuentres un malware donde la sección de tal tamaño, entonces, ¿cómo sería una firma en relación a eso? Tú puedes decir, el tamaño de la sección, entonces vas a escribir algo como el tamaño de la sección, vas a decir, por ejemplo, si tú sabes el hash de ella, vas a decir, mira, cuando tú encuentres un archivo que tenga este tamaño en una de sus estructuras y un hash
disculpen, aquí. Tú vas a decir, tenga un hash en esa sección tal, llámalo de mi malware, ¿ok? Y aquí tú básicamente pones eso, lo que estábamos viendo. ¿Cuál es la sección? El nombre de la sección, el tamaño que ella tiene, y tú le das un nombre. Entonces, cualquier archivo que tenga esta característica, no importa lo que tenga ya dentro, que tenga una sección de tal nombre, con tal tamaño específico, tú vas a lograr detectarlo, ¿ok? Y este mecanismo de adicionar la firma logra automáticamente parsear este formato. Tú le das build database set y él lo mete en una lista. Y ahí tú usas esta customización donde dentro de la política, tú vienes aquí en la política y dices, mira, quiero usar como detecciones avanzadas todo lo que está en la lista, New Advanced o Advanced Custom Detection Markers. ¿Ok? Entonces tú puedes definir esas cosas. Ok, ¿cómo yo puedo saber qué colocar ahí adentro? Tú puedes obtener el archivo, ¿no? Típicamente los clientes obtienen una muestra del archivo. Tú puedes tener todo el apoyo del sandbox, entonces tú tienes también toda la parte del sandbox, ¿ok? La otra cosa, tú también puedes hacer firmas basadas en el contenido en hexadecimal. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando tú empiezas a tener todos los detalles del archivo, disculpa que esto no es un ejecutable, pero mi punto aquí es, cuando tú empiezas a tener toda la información del archivo y la estructura y tú ves dentro de él, ¿no? Como es el caso de, solo un segundito, aquí, cuando es el caso de un debugador, espero que lo cargue aquí, que eso todavía está parado porque es el malware que está en ejecución. Tú logras ver todo el detalle específico, ¿no? Que él tiene, ¿no? Entonces tú puedes agarrar información. Déjame buscar una muestra aquí. Desempaquetado. Aquí está, lo puse aquí adentro. Vemos si lo carga. Disculpen, ese es que estaba ejecutando el malware aquí en la máquina y debe haber quitado algún enganche de sistemas por esto. Mientras esto restaura, déjame restaurarlo para poder continuar. Entonces, yo puedo crear definiciones más específicas aún sobre esto. Un otro punto interesante, ¿cómo puede ser visto? Otra firma que podemos hacer aquí, podemos hacerla por wildcards, ¿no? Entonces yo puedo decir cualquier tamaño, ¿no? En una sección específica, ¿no? Una sección que tenga este hash, ¿no? ¿Qué más? Podemos hacer cosas que digan un icono lógico, ¿no? Mira, cuando veas este icono, haz esto. O compara tamaños entre esta sección y esta. Si la diferencia entre ellas tiene tal tamaño, esto también no me gusta. No. Si es un archivo criptografiado con contraseña, y si ese archivo puede ser un auto-IT script, ¿ok? O no, extrae ciertas condiciones específicas. Entonces, hay un montón de tipos de firmas que puedo usar con condiciones de metadatos, con condiciones de su estructura, ¿no? De comparaciones, de análisis lógico, ¿no? Y más allá, ¿no? Distintos, ¿no? Pruebas mucho más extensivas. Entonces, eso me da un soporte adicional a lo que me gustaría ver. Entonces, eso es un otro punto. ¿Qué más? Otro elemento importantísimo cuando estamos discutiendo qué puede estar sucediendo o qué podría estar sucediendo aquí es interrogar a la máquina en tiempo real y hacer ese tipo de cosas se transforman en
usar la parte forense, entonces hacer las queries. Un segundo. Debería estar haciendo mi sign on. Okay. Vamos a llegar aquí. Entonces, yo puedo decidir interactuar con la máquina haciendo queries, sea en un momento específico, como una foto, o continuamente y de forma programada, que es lo que va a cargar aquí ahora. Entonces, yo puedo decir, mira, para esta máquina, yo quiero definir ciertas queries que me permitan, por ejemplo, obtener datos específicos de procesos, de condiciones, en condiciones de chequear code signing, que te permitiría decir, mira, valida este signing si es uno que no te gusta o no, o si tú sabes datos específicos de cómo fue firmado el archivo, tú puedes ir y decir, mira, encuentra este archivo, todos los que sean iguales a esta firma de esta forma, remuévelos de la máquina, ¿no? Tú puedes verificar acciones asociadas a cómo las tareas están y decir, ¿sabes qué? Como parte de lo que quiero hacer, haz esta query, obtiene el resultado de la query y con esto monta una firma. Entonces tú puedes hacer cosas como generar protección continua independiente de lo que nosotros tengamos específicamente como detección. O sea, tú puedes ir extendiendo esto y nosotros usamos mucho eso en nuestros servicios de respuesta a incidentes donde se necesita crear cosas en el momento. Las herramientas son autónomas en ese aspecto, ¿no? Entonces es interesante porque no solamente yo puedo adicionar la query para decir, mira, quiero que busques cómo está la firma para ciertas condiciones, ciertos archivos, como tú puedes customizar todo esto. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que sea en tal lugar, con tal patrón, en tal firma, de tal forma, específico. Todo esto es manipulable, ¿no? Y está documentado aquí. Entonces, trabajar aspectos como, por ejemplo, de buscar ciertas condiciones asociadas a mutexes, ¿no? Por ejemplo, cómo el malware tiene que inserir en el sistema mecanismos de control de ejecución y acceso exclusivo a ciertos recursos. No, tú puedes decir cuáles están, encuentra estos, si encuentras en cualquier otra máquina, define cómo contener todas esas máquinas. Y una parte muy importante de todo lo que logramos hacer aquí, sea por detecciones customizadas simples por hashes o las avanzadas por firmas, ¿ok? Nosotros podemos hacer un proceso de automación y lo hacemos con algo llamado SecureX, ¿ok? SecureX es nuestra capacidad, porque todo cliente que tiene las soluciones, por ejemplo, de protección del endpoint y nuestros productos de seguridad, Umbrella, los firewalls, los IPS, ICE, toda la parte de Secure Malware Analytics, toda la parte de Network Analytics, ellos tienen acceso a SecureX. Y SecureX me permite no solamente tener una consolidación sobre qué está sucediendo continuamente y tener métricas centralizadas, pero me permite también hacer uso de orquestación. ¿Ok? Yo tengo todo un orquestador aquí. Entonces, yo puedo definir procesos y flujos de trabajo en los cuales yo puedo interrogar situaciones y generar nuevas detecciones, hacer cambios en aquellas listas, retroalimentar ciertos aspectos de defensa, todo por llamadas de API. Y es todo, tú lo puedes programar todo aquí. ¿Okay? Entonces, no solamente estás pendiente de la detección automática de lo que podemos hacer, pero también estás pendiente de cómo tú puedes decir, y si yo no tengo una detección específica, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo no solamente detectar toda la parte customizada, puedo aislar la máquina, pero puedo llegar a un elemento forense que me da visibilidad en tiempo real, que no es dependiente de un archivo malicioso o otro. Yo puedo interrogar el sistema remotamente sin necesidad de abrir shells,
como yo también puedo combinar todos estos elementos de lo que obtuve, transformarlos en controles. Y lo puedo hacer a través de una automación, a través de una orquestación, ¿no? En este caso, mi orquestación aquí hace un tipo de información que es basado en algo que yo le digo que es el hash de un archivo. Él lo que hace es interpretar si en la visión global que tengo de muestras procesadas no por sandboxing, si hay otras muestras que tienen o no subproductos similares. Por ejemplo, no importa cuál sea el malware, si hay algo que produce algo igual, cuáles son los archivos que ayudan a él, que no necesariamente sean los archivos no que sean detectables, pero yo necesito saber si hay algo parecido, ¿no? Entonces, yo puedo hacer eso con una automación. Esta automación yo la defino así. Yo le digo, agarra, conéctate al sandbox, ¿ok? En el sandbox, pregúntale al sandbox, ¿no? Si encuentra algún ítem a partir de una información que yo le di, que en realidad es un hash. Si encuentra, agarra la información de lo que encontró, ¿ok? Actualiza mis variables con la información dónde está lo que yo obtuve. Y al hacer esto, haz una query de nuevo, busca dentro, ¿no? De todas mis máquinas si hay alguna otra máquina que tiene alguno de esos subcomponentes. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer eso. ¿Ok? Yo puedo decir, quiero buscar por eso. Entonces, yo puedo venir aquí, por ejemplo, y obtener uno de estos archivos y voy a terminar aquí en ese tipo de query. Solo un segundo. Estos podemos echar a... Vamos a hacer un caso. Aquí está el malware Hermes, el ransomware que habíamos ejecutado. En este momento no lo vamos a ejecutar, yo restauré la máquina, pero lo que quiero hacer es meter aquí una huella dentro de él. ¿Ok? Bien, entonces yo tengo una huella aquí. Esta huella, la bajo, disculpen. Mi huella está aquí, solo un segundo. Entonces mis muestras, ok. Sí, aquí está. Mis muestras. Puedo venir. Yo le puedo decir que quiero una huella específica. Dentro de todos los artefactos que mete la máquina, quiero la información de decriptación. ¿Ok? Entonces yo puedo agarrar esta información, ¿ok? Y pasarla como algo a buscar en aquel proceso. Entonces yo puedo ir a investigar esto, ¿no? Entonces yo puedo decirle que, a ver, hagamos una investigación. Yo le digo, esa es la huella que yo quiero. ¿Ok? Entonces, yo ahora voy a introducir esa huella en el sistema. Aquí está. Voy a tener la ropa. Eso aquí con mi muestra. 7 días. Aquí. Solo un segundito. Ok. Artefactos. Ok, aquí está. Abajo. Aquí la tengo. Y
la voy a tirar aquí en el sistema. Ok, aquí está la huella. Entonces, volvemos aquí. Busco esto de nuevo. Debe tener una presencia en la máquina. Mientras tanto, hago el refresh aquí. Y desde aquí yo ya digo, ok, basado en la presencia de un nuevo archivo, ok, entonces, voy a buscar aquí. ¿Por qué estoy teniendo un error aquí? Debería estar aquí. Yo puedo crear la solicitación de la llamada. Disculpen, estoy con algún error aquí. Mi máquina. A ver. Extraño. Sí, que extraño. Sí. ¿Por qué no está ejecutando? En fin, yo debería validar, el valor del observable. Aquí está. Ok, está buscando ejecución. Hay un problema aquí en mi llamada. Hay algún error aquí que no está logrando hacer la cuenta. Esto debe ser algún problema de comunicación porque debe haber aislado ya la máquina con el ataque anterior. No. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos por cada etapa y él va validando cada etapa como están viendo en verde, ¿no? Entonces voy teniendo el output de cada una de las etapas, ¿no? Vean que hago la query, busco el resultado, ¿ok? Seto las variables. Entonces yo uso información de customización y puedo generar una acción específica automática y tirarla de nuevo hacia el sistema, retroalimentándolo para que haga una otra acción. Yo puedo decir, mira, en este caso la acción final, si no hubiera sucedido mi problema aquí de comunicación, es mover la máquina hacia otro grupo. ¿Ok? Yo pudiera haber colocado aquí, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a agarrar, vas a componer una firma de tal forma y la vas a poner allá adentro. ¿No? Puedes calcular otras cosas, puedes ejecutar scripts, puedes definir acciones mucho más específicas, puedes retroalimentar un otro sistema en la red. Entonces, customización en el EDR hoy día no se da apenas por los elementos de detección, pero cómo nosotros podemos retroalimentar esto usando otras informaciones de inteligencia hacia una automación para generar aislamiento en una condición de ataque, ¿no? Para mover máquinas susceptibles, para interpretar si la máquina está vulnerable o no a algo, ¿no? Para interpretar qué está ejecutando o qué no está ejecutando, ¿ok? Para verificar la postura y si la postura es específica, hacer algo, ¿no? Para interpretar comportamientos, para definir como, por ejemplo, condiciones de si tiene una protección o no, ¿ok? Si tiene una vulnerabilidad o no, y si está vulnerable, muévela hacia otro lugar. Todos esos son elementos importantes en la contención del ransomware porque van más allá de la detección puntual, ¿no? Y el ransomware va a hacer esas cosas antes. Entonces, específicamente cuando empezamos a conversar sobre el ransomware y el movimiento lateral, ¿no? Si ves cambios en la política del dominio, perdón, si ves que hay algún monitoreo, tareas específicas, entonces todo eso va más allá de un archivo malicioso. Todo eso va más allá de, si se dio la criptografía, ¿qué hacer?
todo esto anticipa en contextos del propio ransomware antes de la criptografía final. Y es muy importante porque cuando tú decides decir que vas a planchar la máquina porque se criptografió, muchas veces tú no sabes desde qué momento va a estar ese backup y tú no ves todo lo que sucedió antes de ejecutar. Lo puedo haber hecho en etapas, ¿ok? Como lo puedo haber hecho inmediatamente, pero tú no vas a tener una visión holística de cómo poder hacer contención mucho más allá de la criptografía. Entonces, a mí me parece que esta conversación sobre cómo tú puedes hacer un montón de etapas y encadenarlas es válida, ¿no? Termino apenas con el comentario que menciona sobre visibilidad específica de acciones, ¿no? de rastreo, ¿ok? Entonces, doy un par de ejemplos aquí súper directos que son generación de acciones de rastreo comportamentales, ¿no? Por ejemplo, en una línea de comandos, empezar a trabajar acciones. Opa. De mapeamiento, empezar a temas como PowerShell, temas como definiciones más específicas del movimiento lateral de acciones, ¿no? Sobre el dominio, empezar a hacer, ¿no? Opa. ¿Ok? Empezar a hacer condiciones de dumps, condiciones, ¿no? Que hablen sobre todo el proceso más específico, ¿no? de manipulación, ¿no? Entonces, empezar a hacer estas cosas se empiezan a traducir a ciertos comportamientos, muchas veces bajo el radar, y cuando empiezan a constituir ciertas técnicas mucho más consolidadas, disparan otros puntos. Entonces, toda esta información empieza a ser importante, ¿no? Para entender cómo se estaba moviendo, cómo otros softwares son ejecutados, cómo las situaciones de definir, ¿no? Persistencia pueden suceder. Todo eso, ¿no? Implica en otras definiciones mucho más importantes de contención. Entonces, si tú ves un ejemplo donde encontraste eventos en una máquina donde sucedió cierta cadena, genera una automación específica, ¿no? ¿Ok? Si tú ves otros elementos específicos de indicadores, y aquí tenemos una cantidad muy amplia de indicadores, ¿no? Donde hay detección automática, pero tú también tienes como customizar, de nuevo, automaciones para interpretar los eventos y hacer acciones de contención mucho más estratégicas. ¿Ok? Entonces, paro por aquí, ¿no? En esta conversación, en este punto de vista sobre cómo hay diversos otros elementos para invitarlos a un próximo Threat Hunt Thursday con otras temáticas, ¿no? Que van más allá del ransomware y van más allá de las detecciones, como también trabajándolo en una arquitectura y las capacidades holísticas que tiene Cisco en seguridad. Marco, ¿alguna otra pregunta o podemos cerrar ya? No, todas las preguntas se respondieron. Y bueno, respondiste a las que estaban muy ligadas a las personalizaciones en detecciones con las firmas. Ok. Bueno, queda más que agradecerles el tiempo, ¿no? Y la atención y invitarlos para un próximo Threat Hunt Thursday. Perfecto. Mil gracias a todos. Que tengan un buen día. Bye. Gracias. Bye.